Despertares escalofriantes a las 3 de la mañana, secretos siniestros revelados en la hora PROHIVID. La oscuridad de la noche se cernía sobre el barrio como una sombra pesada e inquietante. Laura, madre soltera de 34 años, acababa de regresar de su turno en el hospital, sus pies arrastrándose cansadamente sobre el argumento gris del suelo. La humedad del aire parecía tener vida propia, susurrándole secretos de miedo a cada paso. Ella lo ignoró, concentrada en el pequeño destello de la luz en la ventana de su casa. A esa hora, Diego, su hijo de 6 años, ya debería estar durmiendo. Sin embargo, su corazón latía con fuerza al pensar que quizás él aún lo aguardaba, inquieto por historias que le susurraban los niños del vecindario, historias sobre el hombre que susurra. Al abrir la puerta, un silencio incómodo la envolvió. La casa olía a sueños rotos y a noches sin descanso. Se acercó a la cocina, queriendo preparar algo rápido para ambos, cuando de repente, la voz temblorosa de Diego rompió el silencio. «Mamá, vi al hombre otra vez». Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda, el terror invadió su pecho. Ella lo miró a los ojos, tratando de calmar su angustia, pero la inquietud en su interior crecía. «Son solo cuentos, mi amor, nada más», dijo, aunque en su alma, la duda empezaba a germinar. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, la atmósfera cambió drásticamente. Un viento helado se coló en la casa. Las sombras bailaban en las paredes, y Laura sintió que el miedo se apoderaba de su razón. Un susurro, sutil pero amenazador, parecía deslizarse entre los rincones oscuros, como una serpiente acechando a su presa. «¿Qué fue eso?», murmuró, deteniéndose en seco. Todo su ser le gritaba que había algo más allá de la razón. Se volvió hacia la habitación de Diego, donde él estaba despierto, los ojos abiertos como platos, atemorizado, como un pequeño cordero atrapado en la tormenta. Con los días, la tensión creció. Los susurros se hicieron continuos, y Diego hablaba de un hombre con ojos brillantes que los observaba desde la ventana. Laura buscó respuestas, arrastrando su miedo como una sombra oculta en su alma. Al hablar con Mario, su vecino y amigo, algo en su mirada inquietó más a Laura de lo que podía admitir. Comentarios extraños se entrelazaron con la preocupación de ella por su hijo, y no pudo evitar que una semilla de desconfianza germinara en su mente. Desesperada, se dirigió a la policía, donde la indiferencia de los oficiales la heló hasta los huesos. Promesas vacías de protección resonaron en su mente mientras un mensaje anónimo iluminaba la pantalla de su celular: «No dejes que se acerque». Esa noche, el terror absoluto apretó su corazón como un puño de acero. Estaba rodeada de sombras y secretos oscuros, un laberinto del que no había salida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un segundo susurro rompió el silencio, más claro que antes: «Ya estoy aquí». En ese instante, un aire helado llenó la habitación, y el terror se apoderó de Laura por completo. Era el momento, una línea que había cruzado sin regreso. Enfrentar a esa sombra era su única opción, aunque el peligro había crecido tanto que ahora, él no era el único que esperaba. ¿Qué vería su mirada en la oscuridad? La lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El silencio que siguió al susurro era tan profundo que parecía un abismo. Laura sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La oscuridad la rodeaba como un manto, denso e impenetrable. La figura del hombre que susurra se presentaba en su mente, una imagen distorsionada por el miedo. ¿Quién era? ¿Qué quería de ellos? Ella dio un paso hacia la habitación de Diego, las piernas temblándole. La luz que emanaba de su pequeña lámpara parecía una vela luchando contra el viento. «Diego», llamó, con una voz que intentaba sonar calmada, aunque su interior ardía en pánico. Su respiración era entrecortada,
Cada exhalación dejaba escapar un trozo de su valentía, la puerta estaba entreabierta. Al asomarse, encontró a su hijo envuelto en las sábanas, con los ojos grandes y brillantes como dos luceros en la noche más oscura. ¿Mamá?, preguntó él, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Vino él? No, cariño. No hay nadie aquí, respondió Laura, intentando creer en sus propias palabras. No podía permitir que Diego sintiera el terror que la consumía. Solo fue un ruido, un gato, quizás, pero en el fondo sabía que no era cierto. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el mensaje anónimo. No dejes que se acerque. Algo en su voz le decía que no era un simple juego. Avanzó hacia él y lo abrazó con fuerza, una valla protectora contra las sombras. De repente, un golpe sordo resonó en el porche, como un tambor de guerra que anunciaba un peligro inminente. Laura se tensó y miró hacia la ventana, donde las sombras se retorcían como serpientes. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, aferrándose con más fuerza a ella. La pregunta quedó flotando en el aire, tan pesada como el manto de la noche. Probablemente solo el viento, sugirió Laura, aunque una parte de ella temía que no fuera cierto. Era imposible pasar por alto que la atmósfera en la casa se había vuelto opresiva, como si la misma estructura que solía ofrecerles refugio ahora se había convertido en un laberinto hostil. Decidida a deshacer el nudo de miedo en su garganta, Laura caminó hacia la puerta principal. Con cada paso, sentía que la energía en el aire cambiaba, algo oscuro acechaba más allá de la luz, algo que anhelaba que cruzara el umbral. Con un temblor en su mano, abrió la puerta, un viento helado barrió la entrada, como si la noche estuviera viva, ansiosa por invadir su hogar. No había rastro de nada ni de nadie, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable que aumentaba con cada segundo. Miró hacia el porche y sintió una presencia, una sombra deslizarse brevemente por la esquina de la calle. El hombre que susurra murmuró, su voz un eco tembloroso. Dio medio paso hacia la calle, atraída por algo que apenas podía comprender. En ese instante, un escalofrío sacudió su cuerpo al recordar la mirada de Mario, su vecino. Había algo más en él, un conocimiento oculto que daba vueltas en su mente. De repente, la oscuridad se hizo más densa, como si fuera consciente de su debilidad. «Mamá», gritó Diego detrás de ella, y Laura giró rápidamente, recordando que su hijo estaba en la casa, vulnerable. La puerta se cerró de un golpe, dejándola atrapada entre la oscuridad exterior y el terror que había aprendido a temer. Una risa baja, grave, resonó en el aire. Era como un eco de lo que había escuchado en los otros susurros, un sonido que retumbaba con promesas de horror. Laura sintió que el tiempo se detenía. No podía soportar la idea de que el hombre estuviera más cerca de lo que pensaba. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó al vacío. La risa se desvaneció, dejando solo un murmullo, un eco de palabras que se perdían en la brisa. «Te espero». Laura se volteó, incertidumbre en los ojos. El hombre estaba más cerca de lo que ella había imaginado, y había tomado algo más que un simple interés en su hijo. Se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, sus vidas pendían de un hilo. Mientras miraba hacia la ventana, vio unos ojos brillantes, reflejándose en la oscuridad. «No puede ser», murmuró, y el terror la tomó por asalto. ¿Era ese el hombre? ¿Qué le había prometido a Diego? La pesadilla se estaba convirtiendo en su realidad. Un nuevo silencio se apoderó del lugar, pero esta vez, era solo un preludio del caos que estaba por venir. La conexión que unía a Laura con aquel ser se hacía cada vez más palpable, y en medio de esa tensión, comprendió que había algo más siniestro que todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Podría descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde, porque ahora, el tiempo se había convertido en su peor enemigo. Un ruido sordo hizo eco en el silencio de la habitación. Laura se giró rápida hacia la ventana, sus pensamientos agolpándose en su mente como un torbellino. Esa mirada en la oscuridad, esos ojos, había algo familiar en ellos que la absorbía, atrapada. «Diego», llamó con voz entrecortada, sintiendo como el pánico le subía por la garganta. «Quédate cerca de mí». El niño, tembloroso, corrió hacia ella y se aferró a su pierna. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Se preguntó por qué no había venido Mario a ver cómo estaban.
Cualquier ayuda, por mínima que fuera, podría ser valiosa en esos momentos agonizantes. Pero su vecino había estado diferente últimamente, algo en sus expresiones, sus gestos, todo parecía predecir la tormenta que se acerca. Mientras escaneaba la habitación, un parpadeo en el último rincón le llamó la atención. La lámpara titiló antes de apagarse por completo, arrojando a madre e hijo en una penumbra inquietante. Cada sombra parecía cobrar vida, llenándose de intenciones ocultas. Era la hora más oscura, la hora en que ocurren las cosas malas. Como si el mundo estuviera esperando un momento de debilidad. Vamos, dijo Laura, con la voz temblando, y sin pensarlo, se dirigió a la cocina. Necesitaba algo, algún arma de oportunidad si la situación lo requería. Abrió el cajón de los utensilios y tomó un cuchillo de cocina. La hoja metálica brillaba débilmente bajo la luz que titilaba, un recordatorio cruel de que su hogar, una vez refugio seguro, se había convertido en un campo de batalla. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Su mirada, llena de terror, atravesó el alma de Laura. Voy a cuidar de ti, respondió, tratando de sonar firme, aunque el nudo en su pecho se apretaba más. El viento fuera golpeaba violentamente las ventanas, como si intentara entrar a la casa. Laura se acercó a la puerta principal, la mente aturdida. Algo la empujaba a mirar por la mirilla, la curiosidad tipificada por la inquietud. Esto podría ser un error, pensó, pero las preguntas corrían descontroladas. ¿Era el hombre que susurra? ¿Era Mario? El miedo a lo desconocido la consumía. Con manos temblorosas, se acercó a la mirilla. Pequeños destellos de luz que solían ser estrellas brillantes ahora se convertían en sombras danzantes, un espectáculo aterrador. Miró por un chisporroteo de luz. Los ojos brillantes estaban ahí de nuevo, instantes antes de que la figura se desvaneciera bajo la tenue luz de la farola. No puede ser, exclamó Laura, dando un paso atrás, buscando sostener su respiración, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada. Diego escondió su rostro en sus brazos, asustado. Quiero irnos, mamá. Quiero irme a casa de abuelita, dijo con un llanto apagado. Laura se sentó en el suelo, abrazando a Diego. Este es nuestro hogar, susurró. Nada va a pasarnos. Pero a medida que estas palabras salían de su boca, la puerta tembló con un golpe seco, como si alguien la empujara desde el otro lado. El aliento de Laura se detuvo, el terror se arremolinaba con fuerza en su interior. ¿Quién está ahí?, exigió con un grito que perdió su propio eco. En ese instante, el sonido de risas distorsionadas retumbó en su mente, haciendo que sus huesos se helaran. Un murmullo comenzó a formarse, susurros entrelazándose como serpentinas. Laura. Laura, resonaba su nombre, siempre tan familiar y, a la vez, tan extraño. El aire se volvió pesado y el corazón de Laura latía más rápido. Ella apretó el cuchillo en la mano. ¿Qué quieres?, gritó de nuevo, liberando la desesperanza que anidaba en su pecho. Pero el murmullo se convirtió en risa, y esa risa se partió en ecos que retumbaban en la noche. Detrás de ellos, un crujido. Laura dejó de respirar cuando sintió que la sombra se adentraba en la casa, acercándose lentamente, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para ingresar. Diego, susurró Laura, su voz aterrorizada. No te muevas. Pero no pudo evitar mirar hacia la dirección de la puerta, y en ese instante, el horror tuvo un rostro, un hombre, sin características claras, un mero reflejo de lo que no debía ser. Se acercaba, su sonrisa se dibujaba grotesca en la oscuridad. Te estaba esperando, dijo, y con sus palabras, una ola de frío arremetió, como una puerta a la locura abriéndose lentamente en esa noche en que nada volvería a ser igual. ¿Sería el final para ellas? ¿Pudieran escapar de esta pesadilla? La luna, testigo mudo, iluminaba el horror de la escena, sus ojos observaban con interés morboso. ¿Qué sucedería en los próximos instantes, mientras la oscuridad les enseñaba su verdadera naturaleza? La sombra avanzó, su forma distorsionada se deslizó contra la luz débil de la farola y Laura sintió como su corazón se aceleraba. No te acerques, gritó, levantando el cuchillo con ambas manos, tembloroso pero decidido. La figura se detuvo,
La risa que había resonado en su mente se tornó en un murmullo bajo y amenazante. ¿Por qué tienes miedo, Laura? No estoy aquí para hacerte daño, todavía, dijo el hombre, su voz un eco sibilante que reverberaba en cada rincón de la habitación. A medida que hablaba, el ambiente se enfrió aún más y Laura, con el aliento entrecortado, sintió que el miedo la envolvía como una manta oscura. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Diego, con los ojos muy abiertos, permanecía acurrucado a su lado. Mamá, tengo miedo, murmuró. Laura giró la cabeza hacia él y vio la desesperación grabada en su rostro infantil. Todo está bien, mi amor, intentó consolarlo, aunque cada palabra le costaba más que la anterior. La figura, al escuchar la pregunta de Laura, sonrió de una manera inquietante, como si el simple acto de confundirla le proporcionara placer. Soy lo que llegaste a conocer como Mario, dijo, y aquellas palabras quedaron flotando, pesadas como el aire en una tormenta. Pero no soy el Mario que conocías. He despertado de un profundo sueño y he venido a buscarte. Su boca se torcía en una mueca, porque había algo en su mirada, una oscuridad que las profundidades del abismo no podrían igualar. ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Laura, el cuchillo en su mano temblando, pero no solo de miedo, sino de rabia contenida. La figura dio un paso hacia adelante, y el ambiente se volvió irrespirable. ¿No lo entiendes? Tú y tu hijo son el sacrificio perfecto para que pueda liberar lo que he estado esperando, lo que todos han estado esperando, dijo, y sus ojos, esas profundidades vacías, parecían brillar con un fuego malvado. Laura sintió que el terror la envolvía, una nube densa que bloqueaba su razón. No permitiré que te lleves a mi hijo, gritó, y su instinto maternal resurgió con fuerza. Sin pensarlo, se abalanzó hacia la sombra, la luz de la Quellcast parpadeaba y el cuchillo brillaba amenazadoramente, pero, en el fondo, sabía que no sería suficiente. La figura se disolvió en un remolino negro, pasando a través de la pared como si fuera humo. ¿Dónde estás? Miró hacia todos lados, sintiendo una sensación de desesperación apretándole el pecho. Diego comenzó a llorar y Laura se arrodilló para abrazarlo con fuerza, buscando consuelo en su pequeño cuerpo. Calma, amor, todo estará bien, dijo en un intento de serenar no solo a su hijo, sino a sí misma. Pero la risa volvió, esta vez más cerca, como una tormenta inminente. Esto apenas comienza, resonó en sus oídos. Laura sabía que debían escapar, que el hogar en el que habían buscado refugio se había vuelto un laberinto mortal. Vamos, Diego, tenemos que salir de aquí, dijo, levantándose rápidamente. Sin embargo, la puerta principal estaba firmemente cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. ¿Y ahora qué?, pensó, mientras un estremecimiento recorría su espalda. Necesito una salida. De repente, una luz parpadeó en la esquina de la habitación. Algo se movía en el suelo, como si la casa misma la estuviera llevando a un lugar donde la verdad se revelaría. Diego, agárrate de mi mano, ordenó mientras arrastraba a su hijo tras de ella. Al acercarse, su corazón latía con fuerza. Un antiguo espejo, cubierto de polvo y telarañas, pareció llamarla. En él, vio el reflejo de la habitación, pero también sombras moviéndose tras ella, un desfile de figuras que hacían eco de la risa maligna de Mario. Laura sintió que el aire se drenaba de su alrededor, la voz resonante de la figura atravesando su mente una vez más. La verdad está aquí, Laura. Todo lo que necesitas saber lo encontrarás al cruzar el espejo. Pero, ¿qué significaba eso? Tomó aire y se preparó para lo inevitable, preguntándose si siquiera había una opción para sobrevivir. La oscuridad la envolvió, y en ese instante, supo que debía tomar la decisión más aterradora de su vida. ¿Sería el espejo una salida o un abismo sin retorno? La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo se estaba acabando, y la risa se acercaba a sus espaldas, inmisericordia. Laura sintió que el corazón se le detenía mientras contemplaba el espejo, la superficie pulida parecía respirar, pulsar con un ritmo propio. Las sombras detrás de ella no eran meras ilusiones, podían acercarse, devorarla si no tomaba una decisión. No puedo, murmuró,
temerosa de dar el paso que podría sellar su destino e incluso el de Diego. «¡Mamá!», gritó el niño, apretando con fuerza su mano, su voz desgarradora resonando en la penumbra. Ese grito la trajo de regreso a la realidad. Tenía que protegerlo. Tenía que hacer algo. ¿Qué haríamos si me atrevo a cruzar?, pensó mientras la risa implacable se transformaba en un eco que retumbaba en su mente. ¿Es eso lo que Mario desea, atraparnos en su mundo y utilizar a mi hijo como un sacrificio? Entonces, como si la casa escuchara sus pensamientos, el espejo comenzó a distorsionarse. El reflejo de la habitación se tornó borroso, y las sombras que antes danzaban en el fondo ahora parecían alargarse, retorcerse como criaturas vivientes preparándose para atacar. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna, la sensación de ser observada le hacía perder la razón. ¿Qué hay del otro lado?, se preguntó, y sin querer, esa pregunta la empujó hacia adelante. Dio un paso, temblando, mientras la luz del espejo la invitaba a cruzar. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo la hizo detenerse en seco. La habitación se sacudió, las mesas tambalearon y un grito lejano resonó en el aire. «¡Mamá!». Diego se aferró a ella, su cara pálida, el miedo grabado en sus ojos. Laura sintió que su pecho se apretaba. «No te preocupes, cariño», le susurró, aunque apenas creía sus propias palabras. «Necesitamos salir de aquí ahora mismo», gritó, buscando desesperadamente cualquier punto de escape. Se giró hacia la puerta, que seguía trancada, pero notó algo detrás de ella. Una sombra, más opaca que antes, se deslizaba por el suelo, moviéndose lentamente hacia los dos. «¡Corre!», ordenó, sosteniendo a Diego, pero la figura se detuvo justo entre ellos y la salida, erguida, oscura y aterradora. «¿Qué harás ahora, Laura?», retumbó la voz de Mario, deformada y burlona. Sus ojos negros brillaron intensamente en la penumbra. «¿Te atreverás a cruzar?». Clavando su mirada en su hijo, Laura tomó una decisión. «No me llevarás», gritó, levantando el cuchillo una vez más, aunque la figura frente a ella se burlaba. Dándole la espalda al espejo, sabía que su única opción era enfrentar la criatura que había regresado de entre los muertos. «Déjanos en paz», bramó. El aterrador silencio que siguió fue ensordecedor. La atmósfera chisporroteaba de tensión. Pero al mismo tiempo, ese silencio era una trampa. La risa se intensificó y, de forma sobrenatural, el aire vibró. Intrigadas, las sombras detrás de Laura comenzaban a moverse con más rapidez. La tensión se volvió palpable, la figura de Mario avanzó con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Realmente crees que podrías proteger a tu hijo de mí? ¿O es que te vas a lanzar al abismo, entregando tu alma para salvarlo?». La ceguera del miedo la llevó a intentar un movimiento, pero le resultó muy tarde. Las sombras la rodearon, susurrando secretos impíos, seduciéndola a un destino fatídico. «No. No voy a perderlo», gritó, y se abalanzó hacia las sombras, esperando que el sacrificio valiera la pena. De repente, un estallido de luz la cegó. Caía, se sentía ingrávida, y un grito de terror resonó. Cuando la luz se disipó, Laura intentó abrir los ojos, preguntándose si la desesperación había hecho que cruzara al otro lado o si había caído en el abismo oscuro de Mario. Pero antes de descubrirlo, la voz de su hijo cortó su pensamiento. «Mamá, ayúdame». Una súplica desgarradora emergió de alguna parte en la oscuridad. La lucha estaba lejos de terminar y Laura supo que la respuesta a todo estaba a punto de revelarse, pero ahora, ¿de quién era el sacrificio real, Diego o ella misma? Una pregunta que la llevaría a enfrentar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Laura se encontró en un lugar que no pertenecía a la realidad. Al abrir los ojos, lo que vio la llenó de horror. Estaba en una habitación que recordaba vagamente, las paredes de ladrillo desgastado, un frío penetrante y el olor a humedad acumulada. En el centro, un altar estaba cubierto de un oscuro paño de terciopelo. Y de pie, justo al lado, esa figura que había jurado enfrentar. Mario, más diabólico que nunca, sonreía. Su rostro había perdido toda humanidad, transformándose en un reflejo grotesco de lo que había sido. Los ojos,
Ahora como pozos oscuros, la miraban con desdén. Bienvenida, Laura, dijo con una voz que reverberaba en sus oídos, a tu nueva prisión. Detrás de él, las sombras se movían con vida propia, ondulando y girando, susurrando promesas crueles. Laura sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Diego? Logró preguntar, su voz apenas un susurro. La imagen de su hijo, su pequeño que había dejado atrás, la perseguía. Tu hijo está más cerca de lo que piensas, contestó Mario, acercándose lentamente, disfrutando cada segundo del tormento que le infringía. Pero para recuperarlo, debes pagar el precio. Con el dedo apuntando al altar, un eco de risas llenó la sala. ¿Qué precio? Espetó Laura, la furia creciendo en su pecho. No te llevarás a mi hijo. Sus palabras resonaban como un grito de batalla, aunque su corazón temía que el enfrentamiento fuera inútil. Mario se limitó a sonreír. La vida es una deuda, Laura. Esta es la hora de los sacrificios, y en este mundo, lo que se toma, también se devuelve. Para salvar a Diego, debes perderte a ti misma. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa propuesta, esa trampa, era un eco de su peor pesadilla. Eres un monstruo. Volvió a gritar Laura, su determinación en verdad superando el miedo. No te voy a dejar hacer esto. Pero, al momento de hablar, las sombras se acercaron, sintiendo su vulnerabilidad. De repente, el altar brilló con una luz tenue, revelando figuras resonantes, figuras de otros sacrificios pasados. Laura vio rostros conocidos, almas que se perdieron en el mismo abismo. Su corazón se hundió. Entre esas sombras, algunas eran familiares, pero otras eran rostros de personas que nunca había visto, atrapadas en los ecos de una eternidad sufriente. ¿Cómo era posible? Estos son solo algunos de quienes vinieron a enfrentar su destino, dijo Mario, acercándose aún más, tal vez tu propio esposo esté entre ellos y ahora tú estás a un paso de unirte a ellos. Las palabras de Mario eran como dagas que atravesaban su corazón. Laura sintió la desesperación apoderarse de ella. Tenía que encontrar la manera de salir. ¿Y si me dejo llevar por las sombras? ¿Y si me entrego por Diego? Esa voz interna la atormentaba, debilitando su espíritu. Pero Diego. Su pequeño era más importante que su vida. La imagen del atrapado le dio fuerzas. No podía rendirse. Mamá, el llanto del niño resonó en su mente, le empujaba hacia adelante. Sálvame, por favor. Era como si el universo girara, la luz comenzaba a acumularse en su pecho. No puedo hacer esto solo, reflexionó en una última súplica. Tienes que decidir, Laura, dijo Mario suave y burlonamente. Es ahora o nunca. Laura sabía que al elegir debía estar dispuesta a perderlo todo, incluso a ella misma. El sacrificio se tornaba cada vez más real. Te haré frente, gritó, recogiendo cada fragmento de coraje, aceptando el horror que se avecinaba. Las sombras parecían dudar, y por un instante, el aire fue pesado con expectativa. El destino de ambos dependía de los siguientes segundos, y Laura se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra Mario, sino contra el miedo que llevaba dentro. Pero algo le decía que una elección tenía que hacerse y pronto. ¿Qué harás ahora? La pregunta cortó el aire helado, una risa burlona escapando de los labios de Mario. Su momento de decisión estaba por llegar, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su alma? Laura sintió como un sudor frío le empapaba la frente. El entorno estaba oscurecido por una tenue luz que emanaba del altar. Cada segundo que pasaba parecía un siglo, y su corazón latía con fuerza, con el eco de su deseo de salvar a Diego. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurros inquietantes llenaban el aire, como si advirtieran a Laura sobre los peligros de la decisión que estaba a punto de tomar. No hay nada que puedas hacerme. Gritó, tratando de proyectar valentía a pesar del terror que le oprimía el pecho. Las risas de Mario retumbaron. Su risa era un eco de locura y placer. Oh, pobre Laura. Créeme, ya has hecho tu elección al entrar en este lugar. ¿No sientes la llamada de tus propios deseos oscuros?
Estás más cerca de unirte a ellos de lo que imaginas. Con una rabia inusitada, Laura tomó una decisión. No voy a dejar que me dominen. No voy a hacer otro sacrificio. Con cada palabra que pronunciaba, la luz que provenía del altar parecía latir más intensamente, como si su resistencia encendiera una chispa dentro de la oscuridad. Entonces, sucedió lo inimaginable. Las sombras empezaron a balancearse con más furia, como serpientes al acecho. Sus manos frías se acercaron a ella, intentando arrastrarla hacia la penumbra. Laura cerró los ojos y, aunque el terror la invadía, recordó el rostro de Diego. Su pequeño, su razón para luchar. Todo lo que había sacrificado. Mamá. Gritó de nuevo en su mente, y esa voz, tan pura y vulnerable, le dio fuerzas. Laura abrió los ojos y se dejó llevar por un grito desgarrador. Nunca te pertenecí, Mario. En ese momento, la atmósfera cambió. La luz del altar pareció responder a su desafío, instante que sintió como un rayo atravesando su ser. Las sombras se detuvieron, dudando, y Laura aprovechó esta breve tregua. Con cada paso que daba hacia el altar, las sombras se encogían, como si la intensidad de su voluntad las intimidara. No voy a hacer un sacrificio. Diego, estoy aquí por ti. La risa de Mario se convirtió en un rugido furioso. No puedes escapar de tu destino. Eres parte de esto ahora. Pero Laura no iba a rendirse. Al acercarse al altar, notó que el paño de terciopelo tocaba su piel, seco y frío. Instintivamente, su mano buscó algo en su interior, un pequeño colgante que había guardado de su infancia. Al tocarlo, sintió una conexión con su pasado, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mamá, una voz conocida, aunque distante, resonó de nuevo. Sálvame. Fue entonces cuando comprendió que el sacrificio no era solo un acto de pérdida, sino también de reconocimiento. Tomando una respiración profunda, Laura soltó el colgante y lo puso sobre el altar. Si tengo que perder algo, que sea esto. Pero no a mi hijo. Un brillo intenso emergió del altar, iluminando la habitación y forzando a las sombras a retroceder. Mario retrocedió, furioso y estremecido por el resplandor. No. Esto no puede ser. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificó. Las sombras temían la pureza de su sacrificio. Sin embargo, el precio que Laura había pagado aún no estaba completo. Un dolor en su pecho la atravesó, como una punzada. ¿Qué has hecho? Aulló Mario, su figura tambaleándose. No he hecho esto por ti. Lo he hecho por Diego. El altar empezó a temblar y las risas se transformaron en alaridos. Uno de los rostros atrapados comenzó a cobrar vida. Era Diego. Entre la neblina de sombras, se vislumbraba su pequeño cuerpo. Laura sintió que la esperanza y el terror se entrelazaban en su interior. Mamá, ayúdame. Cruzando miradas, un destello de entendimiento pasó entre ellos. Ella debía decidir nuevamente. ¿Qué más estás dispuesta a sacrificar, Laura? Un último intento, y quizás tu hijo sea libre. La voz de Mario resonó con desesperación, y el horror se estampó en su rostro al ver el poder de Laura comenzar a tomar forma. Laura apretó los dientes, sintiendo el profundo sacrificio que había realizado. Pero todavía había un paso más que dar. La batalla apenas comenzaba, y se dio cuenta de que el verdadero desafío no era enfrentarse a Mario, sino enfrentarse a los secretos ocultos que acechaban en lo más profundo de su ser. Laura miró a su hijo, y en su corazón, una pregunta resuena: ¿qué sombra debes enfrentar para recuperar verdaderamente lo que amas? Las sombras comenzaron a bailar nuevamente, esta vez más violentas, y Laura entendió que la hora de los sacrificios no había terminado, y el futuro de Diego pendía de un hilo. Un profundo silencio invadió la sala, cortado solo por el eco de la respiración entrecortada de Laura. El altar brillaba intensamente, una luz que parecía pulsar con vida propia, y a sus pies, las sombras continuaban azotando el suelo con una rabia incontrolable. Los rostros atormentados en ellas gritaban, y entre ellos, la imagen de Diego se mantenía firme, su mirada fija en Laura. Mamá, por favor. La súplica de su hijo sonó más clara que nunca, resonando en su mente, como si la oscuridad misma intentara hacerla ceder ante la desesperación.
Laura sintió un nudo en el estómago. No podía rendirse, no ahora que él estaba tan cerca. Pero a medida que el brillo crecía, también lo hacía la presión en su pecho, un dolor que ya no podía ignorar. ¿Qué más debo sacrificar?, pensó, mientras las sombras giraban a su alrededor, queriendo envolverse en su ser. Un sudor frío recorría su espalda, la culpa y el miedo se entrelazaban en su interior. Había dejado atrás tanto, y ahora enfrentaba el verdadero costo de su amor. Mario, furioso, levantó los brazos al cielo. No puedes escapar. Tienes que vencer tus propios demonios, Laura. Solo así podrás salvar a tu hijo. Sus palabras parecían aplicar un hechizo, amenazantes y seductoras a la vez. Atraída por su insistencia, Laura cerró los ojos y se concentró. Debía recordar sus temores, su dolor, las partes de su vida que nunca había tenido valor para enfrentar. La muerte de su madre, la soledad que había sentido tras perderla, su incapacidad para proteger a Diego de los monstruos que acechaban en la oscuridad de su propia mente. Cada recuerdo inflamó más las sombras, revelando visiones distorsionadas de su pasado. Las risas se tornaron en sollozos. Recordó las noches en las que se quedó despierta, temiendo por su vida y la de su hijo. Las veces que, por su desesperación, eligió la huida, haciendo a Diego cargar con su peso emocional. No es solo tu sombra, es la mía, entendió al fin. Sin pensarlo, Laura abrió los ojos y dejó escapar un grito que se elevó por encima del caos. Me enfrento a ti. El altar respondió a su valentía, expandiendo su luz por toda la habitación con una fuerza arrebatadora. Las sombras parecían detenerse momentáneamente, titubeantes ante su resolución. No dejes que te controle, Laura, aulló Mario, pero sus palabras se ahogaron en los vítores de las almas liberadas de las sombras a medida que la luz se intensificaba. Laura, empoderada por el sacrificio de su colgante, sintió como si el amor por su hijo pulsara a través de ella, un elemento de fuerza que nunca había imaginado que poseía. Aunque dolorida, sabía que el camino era hacia adelante. Con cada segundo que pasaba, las visiones de su pasado comenzaron a desvanecerse, iluminando un camino alternativo, uno donde podía encontrar la redención. Diego, ven hacia mí, gritó, extendiendo los brazos, dejando que la luz la envolviera. La figura del niño comenzó a acercarse, etérea y brillante, era su última oportunidad. Pero justo cuando sus manos estaban a punto de encontrarse, una oscuridad densa brotó del altar, algo más siniestro que todo lo que había enfrentado. No. La interrupción resonó en el aire, lanzando a Laura hacia atrás. Las sombras recuperaron su furia, gruñendo su descontento ante la amenaza de perder a su víctima. Sentía que el suelo temblaba a sus pies. Las paredes mismas parecían cerrarse, como si el espacio se comprimiera para hacer de ese momento un agonizante laberinto. La sala, impregnada de caos, era el escenario de su enfrentamiento final, pero la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar realmente a Diego? Las sombras bailaban en torno a ella, y por un instante, el tiempo se congeló. Con un último aliento, supo que su sacrificio no solo era por su hijo, sino por la reconciliación de sus propios demonios. La oscuridad se cernía una vez más, amenazante e inexorable, llevando consigo la pregunta crucial. Si no puedes vencer la sombra dentro de ti, ¿qué esperanza queda para salvar a tu hijo? Y así, en medio del azote de la desesperación, la sala se sumió en el silencio, siniestro y peligroso, dejando la respuesta pendiente. Laura se encontraba en el umbral de la desesperación. Las sombras la rodeaban, gritando, clamando por su dolor y sus secretos. El aire se colmaba de una tensión palpable, casi eléctrica. A medida que la oscuridad avanzaba, un eco distante retumbaba en su mente, una voz susurrante que prometía respuestas y estaba dispuesta a entrar en el abismo. ¿Estás lista para conocer la verdad? Las palabras parecían salir del mismo altar, resonando en cada rincón de la sala. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna, era un desafío, un intento de seducción en medio del pánico. Con cada paso que daba, las sombras se agolpaban más cerca, como si supieran que estaba a punto de cruzar una línea irremediable. Un fogonazo de luz la envolvió nuevamente, pero esta vez era más titilante, como una llamarada a punto de consumirse.
Algo dentro de ella se estaba reanimando. Diego. Gritó, sabiendo que su pequeño aún necesitaba su salvación. El eco de su voz se fragmentó en risas burlonas que hacían eco a su alrededor. ¿Qué vida has construido, Laura? Tus decisiones han llevado a esta oscuridad, siseaban los rostros proyectados en las sombras. Cállense. Ella quiso romper la maldición que las voces significaban, pero su grito se ahogó. Más allá del alto altar, la figura de Diego se desdibujaba y volvía a tomar forma, acentuando la desesperación en el corazón de Laura. Mamá, sálvame. Voy a hacerlo, hijo, lo prometo. Pero el terror atenazaba su pecho, limitando su capacidad de actuar. Un parpadeo y lo perdería una vez más. Las sombras se agitaron, tomando un tono más oscuro, casi negruzco, mientras se repasaban antiguos recuerdos, algunos que Laura había hecho sufrir para evitar enfrentar. Sin quererlo, vio escenas de su vida, la pelea con su madre, el doloroso sacrificio de dejar atrás su infancia. Las lágrimas inundaron sus ojos. ¿Y ahora, qué harás? La voz de Mario resonó de nuevo, como un eco del pasado que clamaba por un reconocimiento. ¿Te enfrentarás a lo que has hecho, o dejarás que la culpa te devore? La luz del altar brilló de nuevo, como si respondiera a su caos interno. No puedes huir más, pensó Laura, mientras su mente estallaba en un torrente de visiones. Todo el odio, la tristeza y el miedo que había acumulado durante años ahora se cernían sobre ella. Sin mediar palabra, en un instante de lucidez, Laura comenzó a afrontar sus demonios. Se vio a sí misma de niña, llorando. Vio a su madre, tensa y culpable. Vio las decisiones que habían perpetuado su pesadilla, las decisiones que la llevaron a este lugar. Todo ese sufrimiento se convirtió en un grito desgarrador que emanó de su boca. Basta. Soy yo quien decide mi camino. No volveré a huir. La luz del altar comenzó a intensificarse, iluminando la habitación como un faro. Las sombras se detuvieron, como si un rayo de esperanza se hubiera posado sobre sus almas torturadas. Tras un momento de calma, el placer de la oscuridad se tornó en rabia. No te atrevas a liberarte. Rugieron en un coro siniestro. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sala parecía girar, y el aire se volvía espeso como si la gravedad misma intentara atraparla. El altar titiló y, por un instante, sintió que la luz se desvanecía, similar a la esperanza que había estado intentando aferrarse. Una sombra más grande se separó de las otras, avanzando hacia ella con una determinación aterradora, como un coloso que venía a reclamar lo que era suyo. Laura dejó escapar un grito de pánico, el eco reverberó como una advertencia en su propia mente. Si no tomas esta decisión, perderás a Diego para siempre. La advertencia resonó mientras las sombras se unían en un torbellino oscuro. Ahora tenía una opción, aceptar la oscuridad que la rodeaba, o arriesgarse y enfrentarse a su pasada. Sin saber qué camino elegir, solo le quedaba dar un paso hacia adelante, uno que podría llevarla más allá de este sufrimiento o destruirlo todo de una vez. En ese instante, una pregunta surgió en su mente, apremiante y vital: ¿sería capaz de abrir la puerta hacia la verdad o se quedaría atrapada para siempre en su propia oscuridad? La sala sacudió sus cimientos, como un temblor que anunciaba que el clímax estaba cerca. Las sombras estaban listas para devorar todo, incluida su esperanza. Laura miró hacia el altar, sintiendo que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de descubrir lo que realmente había ocultado durante tanto tiempo. Te estoy escuchando, dime qué debo hacer para salvar a Diego. La oscuridad pulsó, casi desafiante, y la próxima revelación estaba a punto de llegar. Lo que sucedería a continuación cambiaría todo. Laura sintió que la tensión en el aire se volvía insoportable. La oscuridad, antes tenue, ahora brillaba con una energía oscura, mientras el altar pulsaba intensamente, como el corazón de una bestia que esperaba ser alimentada. Tengo que hacer esto por Diego, gritó, consciente de que el tiempo se agotaba. Sin aviso, las sombras comenzaron a fluir hacia ella, como un torrente voraz que aspiraba todo a su paso. El eco de las risas se había transformado en gritos desgarradores. No puedes escapar de tu destino, Laura, resonaba Mario en cada rincón de la sala, su voz un veneno que calaba hondo. Laura cerró los ojos.
Debía enfrentar la verdad que tanto había temido. Recordó el sacrificio que había hecho al dejar atrás su infancia, las noches llenas de lágrimas por la muerte de su madre, la culpa que había arrastrado a lo largo de su vida. No más, pensó, no puedo permitir que el miedo me controle. Lo había murmurado tantas veces, pero esta vez las palabras se sentían como una orden. Tomando una respiración profunda, se giró hacia Diego, cuya cara angustiaba su mente. Voy a luchar por ti, hijo. Te prometo que no te dejaré caer. Las sombras se acercaban, y Laura sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Mamá, ayúdame. La voz de Diego seguía resonando en su mente, un recordatorio constante de su razón para luchar. Con el corazón latiendo como un tambor, alzó la vista hacia el altar. La luz del altar comenzaba a generar destellos de colores vibrantes que contrastaban agresivamente con la oscuridad. Laura extendió su mano hacia el altar, sintiendo una conexión poderosa con lo que allí había. No voy a permitir que me arrebates a mi hijo, repitió, firmemente. Un grito ansioso se escapó de su boca mientras la luz aumentaba, inundando la sala con una claridad cegadora. La risa burlona de Mario se ahogó en la creciente intensidad de la luz, y por un momento, todo se detuvo. Las sombras se detuvieron en su avance, paralizadas ante el poder que Laura había desbloqueado. Aprovechando la pausa, Laura comenzó a hablar, su voz resonando con convicción. Tú no tienes el control. Mis decisiones son mías. Este sacrificio no me pertenece, no más. La luz creció, brillando con fuerza, y al tocar las sombras, éstas comenzaron a desvanecerse, como humo ante el viento. El único sacrificio que haré es por el amor que siento por mi hijo. La figura de Mario tembló, su rostro ahora distorsionado por el pánico. No puedes derrotarme. Soy tu peor pesadilla. A cada palabra que pronunciaba, la oscuridad retrocedía, como un viento helado que pierde su fuerza con el calor del sol. Laura sintió que sus fuerzas se renuevan. No tengo miedo. No seré otra víctima que crees para tus oscuras intenciones. Con un grito que surgió desde lo más profundo de su ser, lanzó su mano hacia el altar y comenzó a invocar el amor que sentía por Diego. Diego, ven a mí. Una figura luminosa apareció en la distancia. Era Diego, sus ojos brillaban con la luz del sol naciente, y su sonrisa era un faro de esperanza. Mamá, gritó, y de repente, las sombras comenzaron a gritar, tambalearse, desvanecerse, como si ver al niño desatara algo en su esencia que las deterioraba. Por favor, ven a mí. A medida que convocaba al pequeño con el amor que solo una madre puede sentir, la habitación se llenó de resplandores que giraban en espiral, como un remolino de luz y color. Las sombras lucharon por retener su poder sobre Laura, pero el amor por su hijo era inquebrantable, y la luz comenzó a devorarlas, alargando sus tentáculos como si fuesen la oscuridad misma. Finalmente, ese foco de luz envolvió a Laura, y ella sintió que su interior se despertó. El altar brilló intensamente, y un estruendo de energía resonó en la sala. Las sombras, cada vez más débiles, fueron absorbidas, desapareciendo en el aire, y Mario quedó en medio del resplandor, temblando. No. Esto no puede ser. La luz se abalanzó sobre él, y con su último grito, el eco de la figura se desvaneció en la nada. Finalmente, la sala quedó en un silencio absoluto, que mejor que el sonido de la risa suave de Diego al correr hacia ella, abrazándola con fuerza. Mamá. Estabas aquí, susurró él, envolviendo su rostro entre las manos de Laura, y ella sintió un calor en su pecho que la llenó de aliento. Nunca te dejaré ir otra vez, le prometió, y sintió que sus lágrimas caían, mezcladas con la risa de su hijo, como un nuevo amanecer que se asomaba tras la noche más oscura. La sala comenzó a transformarse. Las paredes antes desgastadas por la sombra eterna empezaron a brillar, con tonos cálidos que llenaban el espacio. Un suspiro de aire fresco trajo consigo el aroma de nuevas oportunidades. Laura miró a su alrededor. Ya no estaban los ecos de sombra, solo quedaba la energía vibrante de vida y amor. Vamos, Diego. Regresemos a casa, dijo, tomando la mano de su hijo. Ambos salieron de esa habitación, dejando atrás las cadenas que habían intentado encadenar sus corazones. Regresaron al refugio que habían prácticamente defendido,
con el sol comenzando a asomarse en el horizonte. Mientras caminaban, Laura sintió que una carga se aligeraba. Los secretos y sombras que habían acechado su vida ya no tenían control sobre ella. Había enfrentado su oscuridad y ganado. La promesa de nuevos comienzos iluminaba su camino. Lo que no sabía era que, en algún lugar, una puerta entreabierta se cerraba con suavidad, un susurro apagado de lo que podría haber sido, un eco que nunca deberían olvidar, pero ahora se convertiría en una memoria que guardarían con dulzura. Se alejó, y al mirar hacia atrás una última vez, campo de batalla transformado en un lugar de amor, Laura supo con firmeza que nunca más serían víctimas de la oscuridad. La siguiente batalla sería sobre la vida, el amor y la esperanza, y así, juntos, se dirigieron hacia un futuro que, aunque incierto, siempre sería iluminado por el amor. No te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.